Bueno, Buenas tardes. Sean todos bienvenidos al 20º webinar interactivo de conversaciones fluidas con el tema Experiencias en el comportamiento de las obras de mitigación de riesgo en Vargas, Venezuela, 20 años después. Mi nombre es Dayana Pita y hoy tengo el gusto de acompañarles como moderadora del evento. Antes de dar comienzo a la actividad, queremos recordar que las preguntas se deben realizar en el chat y al final de la presentación serán contestadas. Dicho esto, damos inicio a la actividad. La Red de Jóvenes Profesionales de Venezuela, IPN Venezuela, de la Asociación Internacional de Ingeniería e Investigación Hidroambiental, IARP, y la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica, se complace en presentarles el espacio Conversaciones Fluidas, donde compartimos información técnica dirigida a público relacionado con el sector agua, compartiendo con destacados profesionales del área. Para esta conversación fluida tenemos el gusto de contar con la presencia del ingeniero Gianfranco Morazzuti, quien es ingeniero civil, opción hidráulica, egresado de la Universidad Central de Venezuela en el año 1985, donde también cursó sus estudios de posgrado en ingeniería hidráulica. Fue profesor de mecánica de fluidos en la Universidad Católica Andrés Bello y en la Universidad de Carabobo. Ha sido asesor técnico en el área de ingeniería hidráulica en diversos institutos de Venezuela. Ha dictado el curso de diseño de estructuras de corrección de torrentes y retención de sedimentos en Colombia, Perú, Argentina y Chile. Ha escrito diversos artículos técnicos y ha dictado conferencias en diversos congresos. Fue ganador del Premio Latinoamericano Macaferri de Hidráulica Aplicada a Gaviones por el artículo Propuesta de medidas estructurales para la mitigación de riesgo de inundaciones de la ciudad de Trujillo, en Perú. Documento preparado y expuesto para el Congreso Latinoamericano de Hidráulica realizado en Argentina en el año 2018. También obtuvo el segundo lugar del Premio Latinoamericano de Macaferri de Hidráulica Aplicada a Gaviones por el artículo Experiencia en el comportamiento de las obras de mitigación de riesgo en Vargas, Venezuela, 20 años después. Documento preparado y expuesto para el Congreso Latinoamericano de Hidráulica en el año 2022, que se realizó en Brasil. Es autor del libro Estructuras de retención de sedimentos, conceptos y experiencias en estructuras de retención de sedimentos y control de torrentes. Y también es autor del libro Manual de diseño de estructuras de corrección de torrentes y retención de sedimentos. Muchísimas gracias por acompañarnos, ingeniero. Bienvenido. El espacio es todo suyo. Muchísimas gracias, Dayana. Gracias por la presentación y usted me dice cuándo entonces arrancamos. Ya puede compartir pantalla. Ok. ¿Ya se ve perfecto? Sí. Ok. Señores, buenas tardes. Agradecido por la invitación, agradecido a los presentes y vamos a empezar entonces. Entonces, con esta idea de experiencias en el comportamiento de las obras de mitigación de riesgo en Vargas, Venezuela. Entonces vamos un poquito de teoría. ¿Qué es una inundación? Bueno, sencillamente son desbordes de un río sobre las márgenes adyacentes y esas provocan unas inundaciones que generalmente afectan los desarrollos urbanos o desarrollos agrícolas en las márgenes. En algunas de los afluentes se puede generar un régimen torrencial provocando deslaves o aludes torrenciales, el cual se puede conceptualizar como un fenómeno de erosión o pérdida progresiva del suelo en las laderas que van cayendo sobre el cauce. Este cauce, acompañado con el fluido de las precipitaciones, va arrastrando todo ese material hasta llegar a el cono de deyección o el abanico aluvial, donde generalmente se encuentran las zonas urbanas. ¿Okay? Entonces, ¿por qué se requieren las obras de protección de hidráulica fluviales? Bueno, uno de los personajes más ilustres de la historia lo dijo hace más de 500 años. Leonardo da Vinci dijo que entre todas las causas de la destrucción de la propiedad humana, me parece que son los ríos los que ocupan el lugar principal debido a las excesivas y violentas inundaciones. O sea que esto tiene una gran historia. ¿Por qué se requiere el estudio, control y estabilización de torrentes? Bueno, porque los ríos de montaña, cuando llegan al piedemonte, sufren un cambio brusco de pendiente y su gradiente hidráulico, y entonces todo ese material que arrastran desde las cuencas media y alta se empieza a depositar en los conos de eyección y abanicos aluviales y es generalmente donde hay grandes zonas urbanas establecidas. Aquí tienen un ejemplo que es cómo empieza a llover en la cuenca, baja por la garganta, a través del cauce llega hasta el cono de eyección, donde generalmente hay desbordes sobre las márgenes adyacentes. Bien, entonces
¿Qué es lo que se debería hacer? Bueno, sencillamente planificar, elaborar los proyectos, hacerle seguimiento a los planes, a las obras construidas y en especial un mantenimiento adecuado. ¿Cómo se debería planificar? Bueno, todos estos planes de gestión de riesgo tienen que tener medidas preventivas o no estructurales y medidas correctivas o estructurales. ¿Okay? Entonces, en este caso, ¿qué fue lo que se hizo en Vargas? Pues, en Vargas, lo primero, uno de los grandes trabajos fue el Plan de Ordenamiento y Regulamiento del Uso de Protección y Operación Ambiental del eje Arrecife-Los Caracas. Paralelamente se hicieron los proyectos de control de torrentes y retención de sedimentos, donde se resaltan los proyectos de las presas de retención y las canalizaciones. También se hicieron proyectos de protección y consolidación de costas con espigón y escolleros de todas las áreas ganadas al mar con todos los sedimentos que bajaron. Se hicieron varios proyectos de drenaje urbano y proyectos de recuperación y remodelación urbana. Específicamente lo que vamos a hablar hoy es la construcción de las presas de retención escanoladas, las presas abiertas, las presas cerradas, la construcción de las traviesas, umbrales de fondo y los revestimientos del cauce y las experiencias que tuvimos ahí. La idea fundamental entonces en un cauce torrencial es buscar la manera de construir presas estratégicamente ubicadas o traviesas estratégicamente ubicadas para controlar la pendiente longitudinal y con ello disminuir la energía cinética y con ello obviamente tener una disminución de las velocidades y por ende entonces se disminuye la capacidad de arrastre de los sedimentos hacia aguas abajo. ¿Okay? En Vargas planificamos de esta manera. En la parte más alta de la cuenca, hasta de donde fuera, digamos, fácilmente construible, por decirlo de alguna manera, se hicieron las presas abiertas para retener los grandes sólidos y más abajo entonces las presas cerradas para retener los sedimentos más finos. Y de ahí en adelante una canalización a través de la zona urbana hasta llegar a su descarga en el Mar Caribe. Una de las cosas interesantes que me gusta hablarles es que en el año 2003 se hizo un foro internacional sobre el manejo de cuencas torrenciales en el estado Vargas, ¿okay? Y se invitaron a las delegaciones de Italia, España, Austria y Japón. Por razones, digamos, de afinidad, yo tuve mucho contacto con la delegación italiana y ahí entonces ellos me explicaron que ellos venían de una organización que se llama Servizio Aziende Speciale di Sistemazione Montana, que se encuentra establecida en la provincia autónoma del Trento, digamos en el piedemonte del sur de los Alpes, al norte de Italia, y es una organización que se creó en 1880, o sea que tiene 140 años de haberse instalado, y fundamentalmente lo que tiene que ver es con el gran mantenimiento de todas las cuencas de los Alpes a través de un régimen hidráulico forestal. Entonces, una de las cosas que más me gustó de los libros y los artículos que me prestaron y me regalaron es que en el torrente Fersina, fue una de las, eso cerca del Trento, se construyó una de las primeras obras de control de torrente en 1537. Y luego de varias destruidas y reconstrucciones, su última fue a mitad del siglo XIX. En 1882 hubo una inundación catastrófica, tanto al norte como al sur de los Alpes. Y en ese momento, toda esa zona pertenecía al Imperio Austrohúngarico o Austrohúngaro. Entonces, la provincia del Trento pertenecía a ese imperio y esta gente empezó a idear una cantidad de estructuras para controlar lo que hoy en día se llama la escuela austríaca. ¿Okay? Se llamaba y se llama la escuela austríaca. Y fundamentalmente se trata entonces de todos los planes que se empezaron a hacer desde aquella época para hacer el control de torrentes. Pero una de las cosas más interesantes de las publicaciones que me prestaron es que esta escuela austríaca se fundaba y se funda todavía, sobre todo, a mí me parecen dos palabras mágicas: empirismo pragmático, que involucra profesionales del mundo forestal y posteriormente profesionales de la ingeniería civil e hidráulica bajo la premisa de afrontar la solución de los problemas de la estabilización de los cauces a través de producto de meticulosas observaciones en el campo, del análisis de los fenómenos aluviales y de sus consecuencias, y en especial en las evaluaciones de las experiencias y de los errores cometidos. Por eso es empirismo pragmático. Entonces, aquí viene como anillo al dedo lo que decía Leonardo da Vinci: cuando trates con el agua, consulta primero la práctica y luego la teoría. Vamos a ver un video de esa zona, de una crecida en el año 2008, y aquí verán cómo esta zona
donde tiene una organización de casi 140 años de fundada, cómo la naturaleza puede más. Entonces verán una cantidad de problemas que ocurrieron, a pesar de que hay un organismo que se dedica todos los días a esto. ¿Qué les quiero decir con esto? Que todas las estructuras y diseños que nosotros hagamos son de mitigación de riesgo. ¿Okay? Eso es lo importante, es mitigación de riesgo. ¿Okay? Independientemente de todo lo que hagamos, tenemos que estar conscientes de eso. ¿Okay? Bien. Aquí tienen algunas imágenes adicionales y ahorita seguimos adelante. Bien. Entonces, aquí algunas imágenes de las presas cerradas, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, tenemos Piedra Azul, tenemos la presa Curucutí, tenemos la presa Galipán, tenemos la segunda presa en Galipán, la presa El Cojo 1, la presa en Osorio, la presa del río Macuto, ¿ok? Después tienen otra de Curucutí, la Curucutí 0, ¿ok? Después tienen la Curucutí 3, ya hablaremos un poquito más adelante de esto, en detalle. Y aquí tienen algunas de las presas abiertas construidas. En este caso, la primera presa construida fue la de Guanape, que es con dientes de concreto armado. Después tienen una de concreto cíclope construida en Curucutí. Después tienen otras que se hicieron en gaviones, sea con mechinales o tuberías y con ventanas, como las que ven ahí en el Piache y en Camurichico. Y las presas de dientes más robustas construidas en la cuenca del río San Julián. ¿Okay? Aquí fíjense el tamaño de los dientes de la presa comparativamente con una persona. ¿Okay? Y aquí la primera presa, que de ahí arranca la canalización hasta la descarga en el Mar Caribe, pues, ¿no? Aquí una visión completa de las 3 presas construidas y la canalización hacia su descarga en el Mar Caribe. Bien. Después hay este tipo de presa que es con viga longitudinal de amarre que se construyó en el río Macuto. Y otras presas abiertas hechas en gaviones, aquí por ejemplo la que se hizo en Piedra Azul, esta que se hizo en Dos Comadres, que es un afluente de Piedra Azul, aquí esta que se hizo en la Quebrada del Cojo. Y de todo esto, entonces vamos con las experiencias que tuvimos, pues, ¿no? ¿Qué experiencias tuvimos? Lo primero fue la Acueducto Guanape. Esos fueron con los criterios establecidos en el año 2000. La idea era un gran canal revestido en concreto con grandes pendientes para que todos los sedimentos que salieran de la presa fueran arrastrados y descargados al mar. Pero realmente lo que ocurrió fue esto, que todos esos sedimentos cuando llegan al cambio de pendiente brusco, lamentablemente pues se depositan los sedimentos y los sedimentos hacen que se pierda la capacidad hidráulica de la canalización y hay un desborde sobre las márgenes adyacentes. Fíjense aquí la fotografía, aquí está recién construida la canalización, muy bien ejecutada, muy bien trabajada, pero unos meses más tarde, con unas pocas crecidas, fíjense cómo los sedimentos se fueron depositando justamente en ese cambio brusco de pendiente y generando progresivamente pues el atarquinamiento de la canalización y por ende el desborde hacia sus márgenes, pues, ¿no? Otra de las experiencias que tuvimos es que esta presa que ustedes ven fue construida en 1991 en la Quebrada Curucutí y aquí algunas fotos. Esta presa fue diseñada por el ingeniero Luis Miguel Suárez y aquí tienen alguna fotografía del 94 como ya estaba completamente sedimentada y llena de vegetación, ¿ok? Y después, ¿qué pasa? En diciembre del 99, cuando viene la crecida, entonces ocurre esto. Hay una afectación de la estructura, ¿ok? Pero la afectación, cuando realmente la analizamos, realmente no fue una afectación tan importante, considerando una crecida como la de diciembre del 99, que fue alrededor de unos 100 o más años de periodo de retorno. Entonces, fíjense lo que pasó en Curucutí de manera virtual, pues, ¿no? De manera virtual, esa es la estructura, se revegetó en el tiempo, vino la creciente del 99 y se perdieron los 2 primeros niveles del dique principal y los 2 niveles del contradique.
pues se tomó la decisión de reconstruirla nuevamente, ¿ok? Y fíjense a los resultados que llegamos. Una presa que originalmente tiene 3.200 metros cúbicos, lo único que se repuso fueron 340 metros cúbicos, es decir, el 11%. Entonces, si es un daño del 11% después de una crecida de 100 años de periodo de retorno, realmente la estructura funcionó adecuadamente, ¿ok? Y ahí tienen la presa reconstruida y en perfectas condiciones, pues, ¿ok? Bien, entonces, a raíz de eso, dijimos, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, canalizaciones con fondo móvil, porque las canalizaciones con concreto son más costosas y además queremos buscar la manera de generar y disminuir el impacto ambiental. Entonces, todas las canalizaciones trabajadas con traviesas y utilizar un periodo de retorno de 100 años y adicionalmente el incremento por sedimento por flujo, lodos y piedras. ¿Okay? Bien. De esas premisas, las principales era la utilización de material petro en el sitio, que había muchísimo, y la generación de demanda de mano de obra, porque había mucha gente sin trabajo después de ese desastre. Entonces se realizó un análisis técnico-económico para poder ver las ventajas de los gaviones y la utilización del material lícito. Y se hizo este análisis con algunas presas y algunas canalizaciones. Y fíjense que el promedio de economía en presa era alrededor del 40% y en canalizaciones casi más del 42%. Entonces dijimos, esto es lo que tenemos que hacer, de tal manera de poder construir muchas más cosas sobre las cuencas con los recursos disponibles para ese momento, pues, ¿no? Bien, entonces otra de las cosas que vimos y que analizamos es que aquí tienen la presa de concreto ciclópeo construida en el año 2002 y en el año 2003 se hicieron 2 presas de gaviones en la misma estructura o la misma quebrada de Curucutí. Y fíjense los análisis. Como quien se ganó la primera y las otras 2 presas fue la misma empresa, se ganaron las licitaciones. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que la presa Curucutí se utilizaron 51 personas, pero los recursos dedicados al personal fue del 18%, mientras que con las presas de gaviones se invirtió la mitad de los recursos, se utilizaron 55 personas, pero los recursos destinados a personal fue del 36%, es decir, el doble. Entonces realmente estábamos generando un impacto social positivo en la gente de Vargas. Entonces para ello decidimos hacer una escuela de muro, es decir, enseñarle a la gente cómo realmente podemos trabajar y cómo podemos hacer los gaviones. Se creó esta escuela de muro, ahí tienen algunas fotografías, para entonces generar una mano de obra que pudiera servirnos para todo el plan que venía de ahí en adelante. Y digamos después, entonces todo este personal se fue añadiendo a la construcción de las obras y todo este personal le fue enseñando a otra gente con el apoyo nuestro, ¿no? Algunas consideraciones constructivas de lo que nosotros pudimos apreciar hasta el 2005, cuando ocurrió la crecida de febrero. Fíjense en el caso de Gonape, yo les dije la canalización muy bien, pero después del evento, fíjense cómo la fuerza abrasiva del flujo de lodo y piedra prácticamente dejó a la canalización sin recubrimiento. Y ahí estamos hablando de un recubrimiento de casi 9 centímetros. ¿Okay? También ocurrió en el caso del Cojo. Nosotros hicimos las protecciones de los gaviones con concreto y fíjense ahí la lámina vertiente cómo desgastó el concreto en uno de los dientes de la presa, pues, ¿no? Y esto pasa en cualquier parte. Aquí tienen, por ejemplo, un torrente en Suiza y bueno, hay una abrasión importante en una estructura de concreto, pues, ¿no? Entonces, después de la crecida empezamos a caminar todas las cuencas y llegamos a la obra de toma de Camurí Grande y nos dimos cuenta de esto, de que el dique estaba construido de concreto ciclópeo y el concreto había sufrido grandes abrasiones, pero las rocas habían resistido. Y dijimos, aquí está la respuesta. Tenemos que buscar la manera de que con las rocas que tenemos, exponerlas al flujo para que sean ellas las que busquen la resistencia contra la acción abrasiva. Y entonces diseñamos un revestimiento, porque tenemos que arrancar con la canalización de San Julián y Camurí Grande, que eran las 2 más grandes, o son las 2 más grandes, y diseñamos un recubrimiento de 40 centímetros de espesor con enrocado y el concreto le colocamos fibra de polipropileno para minimizar la retracción del concreto y con eso evitar el descalce de las piedras, de tal manera que las piedras siempre estuvieran presentes en contacto con el flujo, pues, ¿no?
Con eso se construyó la canalización de San Julián y la canalización de Camurí Grande, que ya veremos algunos resultados más adelante. ¿Okay? Entonces, voy a hablarle un poquito de la continuidad en el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto tiene que tener un apoyo gubernamental y en especial la observación técnica permanente. Entonces, ¿es necesario el mantenimiento de la estructura de retención? Pero claro que sí, es importantísimo el mantenimiento de esa estructura y cualquier estructura de régimen torrencial, porque el régimen torrencial es agresivo. ¿Okay? Se generan impactos sobre la estructura, los muros, lo que sea. Entonces, es importante que haya una observación permanente. Entonces, ¿por qué les digo esto? Fíjense, aquí está el Cerro Grande en el año 2010 y en el año 2020. Fíjense cómo está en el año 2020 completamente llena de vegetación. Se pierde la capacidad hidráulica de la canalización. Aquí en el caso de Camurí Grande, pues hubo una afectación sobre uno de los estribos de la presa 3, ya lo veremos más adelante. Y en el caso de algunos contradiques, como es en este caso la quebrada Migueleno y el río Cerro Grande, pues hay una afectación en el contradique por el impacto de la lámina vertiente. Y ya veremos algunos detalles también. Pero esto si fuera de concreto también ocurre. Fíjense esta presa en Japón completamente destruida con un flujo torrencial. O sea que no es que si es de concreto, gaviones, no. Todas sufren impacto y todas sufren afectaciones y deterioros. Entonces aquí ese análisis permanente que les digo, aquí por ejemplo tienen la presa de Cerro Grande, perdón, de Piedra Azul, ya construida, terminada. Y en el año 2014, si mal no recuerdo, el ingeniero José Luis López fue a hacer una visita y me mandó estas fotos bien interesantes donde se veía una importante socavación al pie del contradique. ¿Okay? Pero si hubiera esa observación permanente, la idea sería esta. Es decir, nosotros construimos la presa 1, la presa 2, ¿okay? Y si hay una socavación aguas abajo de una de las presas, pues sencillamente se construye una presa secundaria, se vuelve a sedimentar todo eso y se vuelve a proteger nuevamente la estructura. Pero eso hace falta un análisis y una observación permanente. Bien, vamos a hacer una breve reseña del río Macuto. Aquí el proyecto original, cómo se hizo, ¿ok? Después entonces aquí está recién construida la presa. Y aquí durante la tormenta de febrero del 2005. Obviamente hubo unas afectaciones, aquí tienen la fotografía, de los dientes aguas abajo de la estructura del dique principal. Y decidimos empezar a repararla. ¿Okay? Aquí tenemos alguna foto de cómo empezamos a repararla. Y aquí tienen en el 2005 cómo estaba la estructura y unos meses más tarde completamente reconstruida y afortunadamente la estructura sin problema. ¿Cuál fue el aprendizaje aquí? El aprendizaje es que lo que ustedes tienen a la izquierda es el diseño original y al lado derecho el diseño optimizado. En aquel momento se pensaba, o yo pensaba, que los dientes que teníamos aguas abajo nos permitían tener una observación de la estructura de la presa y además de que esos escalones, en la medida que el flujo bajara, serviría de disipador. Lamentablemente no es así y entonces si yo tuviera que reconstruir las presas hoy en día, como hicimos unas más adelante, pues le dejamos solamente un diente de 20 centímetros, de tal manera que la lámina de caída caiga directamente sobre el enrocado del disipador de energía. ¿Okay? Aquí otro tipo de estructura que, fíjense, solamente 2 años más tarde, la mitad está completamente llena de sedimento y entonces pierde la capacidad. Pues, ¿okay? Aquí una foto del 2004 y una del 2020 en el río Macuto. Fíjense que está completamente llena de vegetación, pero el problema, si fuera vegetación herbácea, es decir, gamelote o grama, no importa, pero cuando ya estamos hablando de vegetación arbustiva y vegetación de árboles, etcétera, obviamente eso hace que se pierda muchísimo la capacidad. Estas son una foto que me mandó el ingeniero José Luis López de la crecida, después de la crecida de octubre del año pasado. Fíjense que afortunadamente gran parte de esa vegetación fue arrastrada por la crecida, pero todavía hay muchísima vegetación. Y fíjense aquí el detalle. Aguas abajo del puente, pues hay una pequeña afectación del muro, pero afortunadamente no ha pasado nada. Y fíjense la foto del medio. Se llevó la vegetación, pero fíjense cómo está completamente llena de árboles. Y la foto que tienen del lado derecho es una foto del 2004. Entonces, fíjense cómo es la capacidad original
¿Y cómo es la capacidad hoy en día? Yo diría que disminuye en un 30-40% por la presencia de los árboles. Entonces, hace falta, es importante el mantenimiento. Aquí, por ejemplo, en el año 2005, en una de las presas de la Quebrada Alcantarilla, tuvimos una socavación al pie del contradique. Afortunadamente no hubo más problemas, tomamos acciones inmediatas, pusimos un geotextil, un gran enrocado, y unos meses más tarde vino otra crecida y afortunadamente todo ha funcionado bien. Es decir, si uno está permanentemente encima de esto, pues no pasa nada. Más tarde, cuando llegaron los recursos del Plan Vargas, se construyeron unas traviesas aguas abajo y afortunadamente ahí todavía están ahí. ¿Okay? Aquí vamos a hablar del río Cerro Grande. Este es un proyecto que fue elaborado en Corpo Vargas, pero con el Plan Vargas 2005, esta obra le fue asignada al Colegio de Ingenieros de la Armada o al Cuerpo de Ingenieros de la Armada. Ahí se construyeron dos presas, ¿okay? La 1 y la 2. Fíjense la presa 2, que no se le puso el enrocado aguas abajo del contradique, y fíjense la presa número 1, que tampoco se le puso el enrocado aguas abajo del contradique. Las dos presas muy bien construidas, pero faltó este detalle, pues, ¿no? Adicionalmente, pues fíjense que los alineamientos de las estructuras de aviones totalmente inadecuadas, ¿ok? Pero lo más importante es que en la descarga no se respetó la rasante de proyecto, se construyeron los muros 2 metros más arriba. Entonces fíjense en la foto de la derecha cómo los estacionamientos de los edificios que quedaron a los lados quedaron por debajo de lo que pudiera ser el nivel de la superficie del agua, cosa totalmente inaceptable, pues, ¿no? Pero además de todo, y lo más importante, es que no se hicieron las traviesas estratégicamente ubicadas como lo decía el proyecto. Entonces, como se construyeron las dos presas aguas arriba, se retienen todos los sedimentos, las aguas claras que van hacia aguas abajo tienen un importante efecto abrasivo, y fíjense cómo el cauce bajó 2 metros y los muros quedaron en el aire. Y aquí una foto de hace unos años, en el marzo de 2010, y fíjense cómo el muro ya empezó a moverse. Obviamente la estructura de aviones es flexible, pero hoy en día, después de 10 años, 12 años, no sé cómo está. ¿Okay? Hubo otras afectaciones en ese momento porque no se hicieron las traviesas. Y en el caso de la presa, pues fíjense cómo está el contradique totalmente deteriorado y colapsado, pero afortunadamente la presa está en perfecto estado. ¿Okay? Que es lo importante en este caso, pues, ¿no? Entonces, ¿qué recomendación hay? Uno puede desarrollar un buen proyecto, se puede llegar a la obra con un buen proyecto y buenas intenciones, pero lo más importante para que el proyecto tenga buenos resultados es hacer una buena inspección de los trabajos para lograr los fines que tenemos planificados. Aquí vamos con la Quebrada del Cojo. Entonces, fíjense, en el año 2003 se hizo la reconstrucción del puente de la avenida intercomunal de Macuto. Y como no había recursos suficientes para hacer la canalización, se hicieron 100 metros agua arriba y 100 metros agua abajo de un proyecto que se había elaborado. Ahí tienen las fotografías, ¿ok? Entonces, vino la crecida del 2005 y ahí tienen algunas fotografías donde la canalización funcionó adecuadamente, pero como de ahí hacia arriba no había canalización y de ahí hacia abajo tampoco, la foto de la derecha en la descarga, pues obviamente todos los sedimentos terminaron atarquinando y colapsando la capacidad hidráulica y hubo desbordes hacia las márgenes adyacentes. ¿Ok? Unos días más tarde fuimos a ver y aquí verán, la presa se comportó bien, pero aguas abajo de la presa hubo una importante socavación que fue arrastrada todo ese material hacia aguas abajo. ¿Ok? Pero la canalización, ahí tiene la foto de la derecha, estaba en perfecto estado. Entonces, en el año 2003, como les digo, se hizo eso, pero con el plan, se hizo el proyecto, pero con el Plan Vargas, la construcción se le asignó al Ministerio del Ambiente. Pero el Ministerio del Ambiente tomó la decisión de cambiar el proyecto elaborado en Corpo Vargas con un nuevo proyecto, pero con los mismos criterios utilizados en la Quebrada Guanape. Entonces se hizo una gran canalización con una gran pendiente, y cuando llega a el cambio de pendiente llegando a la descarga, pues entonces obviamente pasó esto que ustedes ven aquí, que fue la crecida de esas personas deberían de ocupar en estos momentos que el río está creciendo, el río acaba de meterse en el agua marina, el edificio, el río El Cojo se está metiendo en este momento en el edificio Agua Marina. Ahí hay muchos habitantes.
Bueno, fíjense, en este caso, ahí tiene una fotografía, la descarga de la Quebrada del Cojo, donde está el puente de la Avenida La Playa, quedó completamente atarquinado de sedimento y lamentablemente hubo desbordes sobre la margen adyacente. Quiero hacer la salvedad de que en esa crecida que hubo, en esa tormenta que hubo en octubre del 2022, la única quebrada que se desbordó lamentablemente fue la Quebrada del Cojo. Las demás, afortunadamente, no hubo mayores problemas. Después vamos con el río Camurí. Entonces, ¿qué tenemos en el río Camurí? Aquí tienen unas fotos que me mandó el ingeniero José Ignacio Sanabria en 2016 diciendo, mira, lamentablemente hay unas traviesas que están afectadas y tal. Y a mí realmente me preocupó. Dije, oye, pero ¿por qué habrá pasado eso? Y quiero hacer una pausa. Fíjense, con los mismos criterios se diseñaron las canalizaciones del río San Julián y del río Camurí. Fíjense aquí, en el río San Julián, en el 2010 estaba en perfecto estado. Y aquí unas fotos más tarde, en el año 2014, y las traviesas estaban en perfecto estado. Entonces tú dices, Dios mío, ¿qué es lo que pasó en Camurí? Pero aquí, gracias a Dios, estoy bien. Aquí otra foto del río Camurí más abajo. Y yo lo que pienso es que tal vez hubo un descuido en la construcción, a lo mejor con la inspección, de lo cual yo me siento absolutamente responsable. Nos dejamos llevar por la competencia del contratista, porque era un buen contratista o sigue siendo un buen contratista, pero lamentablemente a lo mejor nos descuidamos en un detalle. Entonces, fíjense, aquí había una gran, una reducción de la capacidad hidráulica por la vegetación, ¿ok? Y aquí también me mandaron esta foto donde estaba el estribo. ¿Y qué pasó aquí realmente? Hubo un colapso de dos rocas gigantescas desde la parte arriba del estribo, ¿ok? Ahí tienen las dos rocas de 1,8 metros de diámetro y realmente lo que se afectó fueron esos niveles de la presa. Esos niveles de la presa en una estructura de avión, en un mes eso se repara. Lamentablemente está así desde el 2016, pues, ¿no? Bien. Aquí una cosa interesante que es el evento del 2021. El río Camurí Grande está, o sea, se compone de la confluencia del río Migueleno y el río Camurí, ¿ok? Y en este punto se decidió establecer una arenera, cosa que me parece muy buena. Pero fíjense en este punto, pusieron una estructura de un terraplén para pasar de un lado a otro, ¿ok? Y entonces tú dices, Dios mío, ¿pero qué pasó aquí? Resulta ser que cuando vino la crecida, pues se desbordó hacia la parte externa de la curva, afectando gran parte del núcleo del litoral de la Universidad Simón Bolívar. Y en la descarga, como es la descarga prácticamente tiende a cero, pues hubo un pequeño desborde hacia el Club Camurí, ¿ok? Y aquí tienen lo que pasó, porque empecé a preguntar, bueno, ¿qué pasó? Y personas de allá me mandaron la foto y entonces cuando yo veo este terraplén con 5 tubos de 30 pulgadas, tú dices, pero Dios mío, ¿quién puso esto? Si la canalización tiene aproximadamente 20 metros de ancho con un gasto de 70 metros cúbicos y un Q para 100 años de 450. Y dices, Dios mío, esto no puede ser. Yo creo que hasta un niño pudiera decir, Dios mío, ¿qué están haciendo aquí esta gente? Pues, ¿okay? Pero bueno, seguimos adelante. Aquí tienen cómo fue la crecida del 2021, de los videos que me mandaron y las fotos, pudiéramos decir una creciente de aproximadamente un periodo de retorno de 25 años, pero afortunadamente todo funcionó bien. Todo ha funcionado bien, ¿ok? Entonces aquí tienen otros videos de la zona un poquito abajo, fíjense que afortunadamente no pasó nada. Y aquí en la descarga vean cómo la capacidad prácticamente está rebasada y aquí es donde nos damos cuenta me metió. Vámonos aquí. La gente que dice vámonos de aquí es lo mejor. Vámonos. Bien, entonces estas son las cosas que le quiero mostrar. Aquí unas fotos después de la crecida, fíjense la descarga, todavía quedaron algunos sedimentos, alguna vegetación, pero afortunadamente funcionó razonablemente bien. Y la foto del medio, la foto de la derecha es cómo la canalización que se construyó con revestimiento de roca cementada está en perfecto estado. Fíjense la última foto de la derecha, el revestimiento está en perfecto estado, cosa que a mí particularmente me llena de muchísima satisfacción porque lo que habíamos pensado en ese momento pues funcionó. Y ahí tienen la muestra, pues, ¿ok?
Y aquí, los venezolanos somos unos bochincheros. Levantamos bebidas con un troncito, reunirnos con los amigos, con la familia. Entonces ahí tienen unos días después como la gente salió nuevamente a disfrutar. Entonces lo que hay es que disfrutarla y, como dice el viejo refrán, a mal tiempo buena cara, y que Dios bendiga y proteja a mi querida Venezuela, que tanto la quiero. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cuál es la experiencia realmente obtenida de las obras de mitigación de riesgo en Vargas? El primer problema observado es la falta de mantenimiento de las presas para desasolvarlas, inclusive poder limpiar la vegetación tanto arbórea como arbustiva en las canalizaciones, que disminuye la capacidad hidráulica. Pero uno de los aspectos más resaltantes es que, a pesar de la falta de mantenimiento y de los diversos eventos ocurridos de escurrimiento, las estructuras de gaviones han tenido un comportamiento satisfactorio, y si han sufrido alguna afectación, su reparación es fácil, rápida y de bajo costo comparada con otras soluciones. Sobre la base del comportamiento de la estructura construida, se puede inferir que el revestimiento con roca cementada es apropiado para canalizaciones y otras estructuras sometidas a regímenes torrenciales donde el flujo esté acompañado por lodos y piedras, como les mostré anteriormente. Pues, ¿no? Entonces, en conclusión, después de 15 y 20 años, yo podría decir que las obras, a pesar de tener deterioros en algunas obras construidas como diques, contradiques, canalizaciones, han tenido un comportamiento satisfactorio, y a mí particularmente creo que lo planificado, proyectado y construido en el estado Vargas, en Venezuela, puede servir de ejemplo para la ingeniería de control de torrentes. ¿Qué se hizo en Vargas? Bueno, se proyectaron canalizaciones, se proyectaron presas y se construyeron 23 canalizaciones y 63 presas en un periodo de 7 años, un récord a nivel mundial. ¿Ok? Y hoy en día, luego de 20 años, a mí particularmente me enorgullece afirmar que lo que se hizo en el estado Vargas es una referencia de nuestra ingeniería a nivel internacional por la efectividad de las obras construidas. Bien, entonces ya para terminar, este es el libro que logré terminar después de recopilar todo lo que aprendí de los aciertos y desaciertos que tuvimos en Vargas, y la idea es transmitirle todo esto para que las nuevas generaciones aprendan de aquí. Aquí tienen el libro, aquí tienen el link por si están interesados. Fue un libro que me lo editaron Ediciones de la U en Bogotá, Colombia. También está este libro que tiene 10 capítulos, ¿ok? Y ahí está desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, todo el proceso para diseñar una estructura de retención de sedimentos. Después está este libro que me lo editaron en España, que son conceptos de experiencia, son algunas cosas muy, digamos, específicas de las cosas que vi en Vargas. Y no puedo terminar sin hablar de los aludes torrenciales en Vargas 20 años después, escrito por mi profesor y amigo José Luis López, el cual terminó de editar este libro en mi gloriosa Universidad Central de Venezuela. Este libro tiene 5 capítulos y yo particularmente tengo el honor de que el profesor López me haya invitado a participar con un artículo que tiene que ver con los ríos Macuto, San Julián y Cerro Grande. ¿Ok? Entonces, para terminar toda esta historia, vamos a hablar de Simón. Simón Bolívar dijo que si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella, diremos que nos obedezca, cuando el terremoto de 1812. Pero eso lo dijo Simón Bolívar. Nosotros somos ingenieros y tenemos que buscar la manera de que la naturaleza la podamos mitigar los problemas que ella nos genere. Simón Bolívar era uno solo. Y finalmente, entonces, cuando trates con el agua, consulta primero la práctica y la teoría. Esta es una frase sensacional de Leonardo y por favor, no la olviden. ¿Okay? Así que muchísimas gracias por su tiempo. Espero que haya sido del agrado de ustedes. Y como la ingeniero Dayana Pita seguramente ya me va a tocar la campana, muchísimas gracias por su atención. ¿Ok? Muchísimas gracias por su presentación, ingeniero. Ha sido muy interesante. En esta segunda etapa de la actividad iniciaremos el ciclo de preguntas usando el chat. Yo leeré las preguntas de los participantes y el número de preguntas que podamos abarcar dependerá del tiempo disponible. Bueno, hasta ahora no tenemos preguntas, así que los invitamos a todos a realizar las preguntas. Y no sé si quiere dar algunas palabras de cierre.
algunas conclusiones mientras que... Si no hay preguntas, bueno, eso no sé si me alegra o no me alegra. Me alegra porque a lo mejor la presentación fue muy buena y muy clara y entonces me alegra por eso. Y por otro lado, pues mira, Dayana, muchísimas gracias. Yo quiero expresarles que, digamos, lo que yo viví en el Estado Vargas en 7 años que yo trabajé en Corpo Vargas, creo que ha sido una de las experiencias más extraordinarias que he tenido en mi vida profesional, no solamente por la parte de ingeniería, sino por el trato con la gente, las oportunidades que en Corpo Vargas generamos para que la gente tuviera trabajo. Eso fue realmente muy bueno. Una de las cosas interesantes que se hicieron en Corpo Vargas es que había un grupo de sociólogos, que yo al principio dije, unos sociólogos, y resulta que los sociólogos hicieron un trabajo realmente excepcional, que fue el que realmente nos abrió las puertas a nosotros, a los ingenieros, para ir a hablar con la gente y explicarle todo lo que ibas a hacer y tener ese apoyo de ellos y obviamente ofrecerle el trabajo. Creo que hay un par de preguntas, te lo dejo a ti, Dayana, no sé, ahí hay un par de, no sé. A ver. ¿No? Cecilia Matos dice, felicitaciones, buena presentación, saludos. Gracias, Cecilia. José Luis López, un comentario. Las experiencias de Vargas deben iluminar las acciones que deben realizarse en las tejerías para proteger a la población. Totalmente de acuerdo, querido profesor. Margelpi de Zambrano, excelente presentación, saludos desde Perú. Muchas Rebeca, gracias. Buenas tardes. Quisiera saber si los diques de retención funcionan colmatados o sería mejor limpiarlos. Y una segunda pregunta, ¿se han realizado modelos hidráulicos para evaluar el funcionamiento de los diques de retención? Muchas gracias por la presentación. Magnífica pregunta las dos. Okay. La primera pregunta, obviamente las estructuras de retención de sedimento para que funcionen mejor deberían estar vacías. Obviamente, si están llenas, no tienen el mismo funcionamiento o la misma efectividad, pero sí siempre hay una retención y sobre todo hay una rotura y una pérdida importante de la energía cinética del flujo que viene de las cuencas altas y medias y entonces obviamente funciona. ¿Okay? Pero como le digo, lo ideal sería hacerle mantenimiento. Por eso yo estoy diciendo hay que hacerle mantenimiento, sacar. Y en el caso de Vargas, el material que se aloja detrás de las presas es un material de excelente calidad desde el punto de vista constructivo, porque es pura roca caliza que sirve para hacer terraplenes de carretera. Inclusive, les voy a echar un cuento, en el año 2003, Corpo Vargas había llegado a hacer un convenio con la empresa Cemex. Cemex iba a extraer el material porque era roca caliza. Con eso iba a hacer cemento e inclusive le iba a pagar un royalty a la gobernación. Lamentablemente, eso no se dio. ¿Okay? Ahora, con respecto a los modelos hidráulicos, sí, en efecto, yo particularmente en el caso de Cerro Grande, que fue uno de los proyectos donde tuvimos un poquito más de tiempo para elaborarlo, yo me apoyé justamente en el profesor José Luis López, en el Instituto de Mecánica Fluido. Después que yo había hecho todo mi diseño, él hizo una modelación con el Flow 2D y afortunadamente con todos algunos detalles que él me dio, hicimos unos pequeños ajustes, pero todo funcionaba muy bien. Pues, ¿no? Entonces, ahí está el profesor José Luis López, que también puede decirlo, y realmente sí se puede hacer y se puede generar, digamos, la modelación de cómo funcionan esas estructuras y la canalización hacia aguas abajo. Muchas gracias por la respuesta. Alexis Gutiérrez comenta, excelente presentación, felicitaciones. ¿Podría informar si en este momento la condición de las obras construidas podrían controlar eventos como lo ocurrido? Wow, esa pregunta ya es de las difíciles. Mira, en octubre del 2021 perdón, en septiembre del 2021 y en octubre del 2022 había unas crecidas importantes. Afortunadamente no pasó nada a excepción de la quebrada del Cojo como ustedes la vieron. Ahora, tener la misma efectividad a las obras como estaban proyectadas hoy en día, si viene una creciente como la del 2005 o como las del 99,
No creo que tenga la misma efectividad porque, como viste en las fotos, pues no ha habido mantenimiento. La vegetación ha ocupado gran parte de los cauces y eso limita y disminuye la capacidad hidráulica de las canalizaciones, pues, ¿no? Si hubiera un gran programa de mantenimiento, estoy seguro que sí. Así también podríamos ver cómo están las estructuras como tal, cómo están las traviesas, cómo están los muros, cómo están los revestimientos. Pero con tanta vegetación es imposible poder realmente hacer un análisis de ver cómo están después de 20 años, pues, ¿no? De que hayan funcionado, sí, pero que venga una crecida como la del 99, que es más de 100 años por el retorno, no me atrevería a decir que no va a pasar nada. Sí va a pasar, porque, como te digo, la vegetación ha disminuido notablemente la capacidad hidráulica de las canalizaciones. Muchas gracias por la respuesta. Carmi Silva comenta, un gran saludo, excelente presentación. Mi querida amiga proyectista que trabajó conmigo en casi todos los proyectos. Mario Sucre, las primeras canalizaciones de Vargas eran de fondo móvil, con traviesas y con muros laterales de gaviones. ¿Eso se sigue recomendando o ha cambiado para los recubrimientos con rocas cementadas? Mi querido Mario, qué gusto escuchar de ti. Mira, yo particularmente seguiría diseñando con estructuras gaviones y fondo móvil, ¿ok? Las únicas dos que se utilizó el concreto, la roca cementada, fue, como te digo, San Julián y Camurí, porque sus gastos están alrededor de los 750 metros cúbicos por segundo. Y la única canalización completamente revestida en roca cementada fue la de Camurí, porque teníamos que pasar a través de la zona urbana y no había posibilidades de aumentar la capacidad hidráulica porque teníamos el club en la margen izquierda y los edificios en la margen derecha. Entonces ahí tuvimos que aumentar la capacidad hidráulica con un revestimiento. Fíjate que en el caso de San Julián, que sí teníamos un espacio mayor, sigue con traviesas hasta su descarga al mar. Entonces, para las cuencas un poco más pequeñas, como pudiera ser el río Macuto, como pudiera ser el Guanape, como pudiera ser el Cojo, como pudiera ser, qué sé yo, Galipán y otras, yo sí seguiría con la idea de estructura de gaviones, primero porque es más económica, y cualquier reparación es muchísimo más rápida. Ahora, esas dos cuencas tomamos la decisión porque, digamos, las fuerzas abrasivas de esas dos cuencas nos preocupaban para la cesta de gaviones y por eso tomamos la decisión. ¿Ok? Espero haber contestado tu pregunta, Mario. Y gusto en saludarte. Muchas gracias por la respuesta. Patricia Moscaritolo, buenas tardes. ¿Cómo se puede tratar esos lugares donde aún no se cumple con un ordenamiento poblacional, donde aún existen viviendas a orillas del río? Wow, esa es otra de las preguntas difíciles. Nosotros cuando estuvimos en Vargas, sí hicimos muchísimas expropiaciones, se le pagó a la gente sus viviendas, muchas de ellas estaban completamente destruidas e inhabitables, pero se le pagó para que ellos pudieran mudarse, buscar en otro sitio. En el caso de Macuto hicimos, si mal no recuerdo, 20 o 30 viviendas para reubicar a la gente que había perdido eso. Pero lamentablemente, no solamente en Vargas, a nivel mundial la gente le gusta estar al lado de los ríos. Y si hubiera realmente un cumplimiento de los planes de ordenación urbana, esas viviendas no estarían ahí. Entonces, eso es más un tema, digamos, político. ¿Por qué? Porque ingenieralmente nosotros sabemos lo que puede pasar y hay que decirle a las alcaldías, a las gobernaciones, al Estado, mira, estas viviendas no pueden estar aquí, pero los ingenieros no podemos sacarlas. Tiene que haber una decisión gubernamental para decirle, aquí está el valor de su casa, sálgase de ahí, por favor, porque la vamos a demoler. ¿Ok? Pero sí, yo particularmente creo que para eso se hacen los planes de ordenación urbana y los planes de ordenación urbana están basados en estudios de creciente y en estudios de la delimitación de las planicies inundables para justamente sacar a la gente de esas zonas de riesgo. Pero ahí tiene que haber una combinación político-técnica. Muchas gracias. JB Font
Comenta, excelente presentación. La limpieza de los tramos de canalización en las desembocaduras canalizadas por espigones es indispensable para que los sedimentos se proyecten hacia aguas profundas para minimizar la formación del delta y su correspondiente represamiento de flujo. Ese es otro de mis queridos profesores, Juan Vicente Fon. Qué gusto saber de usted. Gracias por el comentario y espero que esté muy bien. Un gran abrazo. Renzo Ravelo comenta, excelente presentación. Me gustaría saber si se puede hacer un estudio de la creciente en la zona de Palmarito al norte de Maracay, de manera de mitigar los posibles daños. Perdón, ¿el nombre del señor, disculpa? Renzo Ravelo. Renzo Ravelo. Mi estimado señor Ravelo, mire, en el caso de la quebrada Palmarito, que está allá arriba en el Castaño, en el año 2016 yo hice un estudio para la alcaldía del municipio de Girardot, cuando en paz descanse estaba el alcalde Pedro Bastidas, y se hizo un gran plan de drenajes de todo el municipio, y ahí hay unos estudios, digamos, hidrológicos. No hay un estudio de control de torrentes como tal, pero ya por lo menos la hidrología existe y lo que habría es que complementarla con el cálculo del flujo de lodos y piedras, etcétera, y hacer entonces un proyecto adecuado a ese sitio. Pero claro que se puede hacer. Muchísimas gracias por la respuesta. Carol Sánchez comenta, muchas gracias por la presentación, un gran saludo. Igualmente, Carol. Javier Herrera Hernández comenta, efectivamente, ingeniero Morazzuti, estas experiencias se han convertido en una valiosa referencia para proyectar obras similares en la región. Saludos desde Macaferri, Argentina. Mi estimado Javier, un gran abrazo. Alexis Gutiérrez pregunta, ¿qué iniciativa de reforestación de las cuencas en Vargas recomendaría a las autoridades ambientales? Mira, justamente ese era un paso, porque fíjate, la idea, el plan que se tenía en Corpo Vaga era, el primer paso era tratar de minimizar el riesgo en todas las cuencas, ¿okay? El segundo paso era toda la remodelación urbana y todo un análisis con ingenieros forestales para ver qué podíamos hacer en las cuencas, en todos aquellos sitios donde el material había colapsado y se había quedado sin vegetación. Lamentablemente eso quedó en el aire porque tristemente hicieron fenecer a Corpo Vargas en el año 2007 y separaron todos los proyectos, pues, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de vegetación, yo creo, digamos que eso es más un tema de un ingeniero forestal, un ingeniero agrícola, que mi persona. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, hasta ahora esa fue la última pregunta. Ah, no, hay otra pregunta. José Luis López, felicitaciones, muy buena presentación. Otro comentario. La experiencia de las tejerías nos recuerda que las gargantas de las quebradas no se deben ocupar, sobre todo por la dificultad de tener vías de escape. Totalmente de acuerdo, profesor, y con el estudio que usted hizo hace unos meses, lo dejó totalmente claro de que lamentablemente tanto las gargantas como los conos de eyección tienen que estar muy, muy bien protegidos, y si van a estar viviendas, tiene que haber estructuras pues cónsonas con problemas como lo ocurrido, para que las viviendas no se vean afectadas. Perfecto. Arturo Marcano comenta, excelente presentación, Gianfranco, ¿qué visión tiene para compartir sobre las regiones al sur de la cordillera de la costa y la mitigación de riesgo? Ahí. Bueno, mi querido Arturo, un gusto en saludarte nuevamente. Mira, la visión es que particularmente tengo entendido que el último año, el año pasado, hubo tormentas importantes en toda Venezuela, pues, ¿no? Lamentablemente no hay unos registros porque según tengo entendido de las más de 500 o 600 estaciones hidrometeorológicas que había en Venezuela hace más de 10 años, creo que quedan 80, 90 según un estudio que pude leer hace un par de meses, pues, ¿no? Pero independientemente de eso, con los registros que se tienen, e inclusive si son viejos, no importa, yo creo que se puede hacer progresivamente los estudios de cada una de las cosas e ir tomando acciones progresivamente.
Por eso es que al principio de la presentación hablé de este organismo que existe en el Trento, en Italia, que tiene 140 años de fundado, y se compone de ingenieros civiles, ingenieros hidráulicos e ingenieros forestales. Y hay una combinación justamente de técnicas para limpiar, controlar, reforestar, en fin, hacer mil cosas, pero es permanente. O sea, esa gente trabaja todos los días revisando las cuencas y haciendo cosas todos los días. No podemos hacer unas obras y dejarlas ahí y olvidarnos de ellas, porque van a tener una vida útil relativamente corta. Cuando las presas se llenen, cuando la canalización lamentablemente esté afectada, pues ya su funcionamiento no será igual. Y ahí les muestro igualmente el video que les mostré del Trento. O sea, independientemente de todo lo que tú puedas estar, la naturaleza siempre va a poder más que uno. Entonces hay que tratar de mitigarla, convivir con ella, respetarla, ¿ok? Para que las cosas se puedan hacer. Ahora, como visión, Arturo, yo sí creo que se pueden hacer estudios en las cuencas que sean más vulnerables para ir tomando acciones progresivamente y hacer un plan de trabajo, no en un año, en 2 o 3, a lo mejor en 10 o en 15, pero ir progresivamente haciendo cosas para ir controlando todas las cuencas torrenciales que tengamos hacia el norte de la cordillera de la costa y hacia el sur de la cordillera de la costa y en nuestra cordillera andina, pues en todos los sitios. ¿Ok? Y estoy a la orden. Muy bien. Hasta ahora no hay más preguntas. Así que bueno, de nuevo, muchísimas gracias, ingeniero, por su tiempo y su valiosa contribución a Conversaciones Fluidas. Y estimados participantes, esperemos que este webinar haya sido de su agrado y les invitamos a participar en nuestra próxima Conversación Fluida, que se llevará a cabo el 23 de febrero, la cual es titulada Nuevas metodologías para la medición de flujos turbulentos en superficie libre, la cual será dictada por el PhD Daniel Valero. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales y a mirar nuestro canal de YouTube IPN Venezuela y AR, donde estarán disponibles las conversaciones fluidas anteriores y esta también. Muchísimas gracias a todos y hasta una próxima conversación fluida. Muchísimas gracias, Dayana. De verdad agradecido por la invitación y el honor de haber estado con ustedes. Muchísimas gracias a todos los participantes y un saludo a todos, ¿ok? Gracias de nuevo.